Hay mañanas en que uno abre las cortinas y tarda unos segundos más en empezar el día. No porque haya ocurrido algo malo, simplemente porque, después de la jubilación, muchas mañanas ya no se parecen a las de antes. Durante años, el día comenzaba con horarios, responsabilidades y lugares a los que había que llegar. Ahora, para muchas personas, el ritmo es diferente. El desayuno puede durar un poco más, el café se enfría mientras se mira por la ventana. Se escucha a los vecinos salir de casa o el movimiento de la calle que poco a poco empieza a despertar. Y a veces aparece una sensación difícil de nombrar. No exactamente tristeza, no exactamente cansancio, más bien la sensación de que los días ya no tienen el mismo ritmo que antes. Hay personas que se sorprenden al darse cuenta de que ya no tienen tantas razones para salir de casa como antes, o que algunas mañanas pasan más despacio de lo que imaginaban cuando pensaban en la jubilación. Y aunque disponen de más tiempo, no siempre sienten más energía. Hay mañanas en que el abrigo sigue colgado junto a la puerta hasta el mediodía. Algunas tareas se posponen para más tarde. Los paseos se hacen más cortos. Y ciertas actividades que antes surgían de manera natural ahora requieren un pequeño esfuerzo para comenzar. Si algo de esto le resulta familiar, no está solo, porque adaptarse a una vida con más tiempo libre no siempre resulta tan sencillo como parecía desde fuera. Y muchas veces los cambios empiezan mucho antes de que uno llegue a notarlos. Después de la jubilación, muchos cambios aparecen en detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, hay mañanas en las que ya no hace falta mirar el reloj con tanta frecuencia. El desayuno puede durar unos minutos más. El café se enfría mientras uno mira por la ventana. A veces se ve a los vecinos salir hacia el trabajo y resulta inevitable recordar cuando las mañanas también tenían ese ritmo. También hay días en que uno mira el reloj y descubre que ya es media mañana sin haber salido de casa. Antes había reuniones, recados o responsabilidades que organizaban buena parte de la semana. Ahora, algunos días parecen más abiertos, y cuando no existe una rutina clara, es fácil quedarse sentado después del desayuno más tiempo del previsto. Un rato que, sin darse cuenta, termina ocupando toda la mañana. Hay personas que miran el calendario y descubren que la semana parece más vacía de lo que imaginaban. Antes siempre había algo anotado. Una reunión, una cita o algún compromiso pendiente. Ahora hay días que llegan y, madlasias a interrupciones. Hay personas que encienden la televisión temprano mientras ordenan la cocina o acomodan algunas cosas en casa. No porque estén viendo algo importante. A veces simplemente disfrutan tener algo de compañía de fondo mientras hacen sus tareas. También hay quienes dejan la radio encendida durante buena parte de la mañana. No siempre prestan atención a lo que dicen, pero escuchar voces mientras preparan la comida o acomodan la casa hace que el silencio se sienta un poco diferente. Otras personas salen a comprar el pan, dan una vuelta por el barrio o se sientan unos minutos en una plaza cercana. Hay quienes aprovechan para pasar por el mercado, aunque no necesiten comprar mucho. A veces terminan hablando 2 minutos con alguien conocido, y esas conversaciones breves pueden hacer que la mañana se sienta diferente. A veces el paseo termina siendo un poco más largo de lo previsto. No porque haya prisa por llegar a algún sitio, simplemente porque resulta agradable ver movimiento, cruzarse con otras personas o detenerse unos minutos a mirar un escaparate. Más de uno vuelve de esos paseos sintiéndose un poco mejor, aunque no sepa exactamente por qué. Con el paso de los años también pueden aparecer cambios relacionados con el descanso. Algunas personas duermen de manera más ligera,
y se despiertan varias veces durante la noche. Al día siguiente, tareas normales como salir a caminar, hacer algunas compras o poner la casa en orden pueden sentirse más pesadas de lo habitual. Y cuando varios días empiezan a parecerse entre sí, es normal preguntarse si todo esto forma parte de la edad o si hay algo más detrás de ese cansancio. Y cuando varios días empiezan a parecerse entre sí, muchas personas terminan preguntándose cuándo ocurrió exactamente ese cambio. ¿En qué momento las semanas empezaron a sentirse distintas? ¿Y por qué algunas cosas que antes surgían de manera natural ahora parecen requerir un poco más de intención? Después de algunos meses de jubilación, hay personas que empiezan a preguntarse por qué se sienten más cansadas que antes. Durante muchos años, el trabajo, las responsabilidades y las rutinas obligaban a mantenerse en movimiento. Incluso en los días difíciles, había razones para levantarse, salir y seguir adelante. Después de la jubilación, esa estructura puede desaparecer de forma gradual. Y aunque tener más libertad es algo positivo, el organismo necesita tiempo para adaptarse a una realidad diferente. Por eso, algunas personas notan que se sienten más cansadas sin entender exactamente por qué. No siempre se trata de una enfermedad, a veces intervienen factores mucho más cotidianos. A veces la explicación está en cosas muy simples, dormir peor durante varias noches, salir menos de casa, hablar con menos personas que antes. Hay personas que pasan varios días sin mantener una conversación más allá de saludar a alguien en una tienda, o pasar varios días seguidos haciendo casi las mismas cosas. Por separado no parecen gran cosa. Pero después de varias semanas, no son pocos los que empiezan a notar que algo ya no se siente igual. Después de una mala noche, incluso tareas sencillas pueden costar un poco más de lo habitual. Y cuando esa situación se repite durante semanas, es normal sentir que las fuerzas ya no son las mismas. Algo parecido ocurre con el movimiento. El cuerpo suele responder mejor cuando seguimos moviéndonos un poco cada día. No hace falta correr ni hacer grandes esfuerzos. Hay personas que descubren que llevan 2 o 3 días sin alejarse mucho más allá de la puerta de casa. Y a veces se sorprenden al darse cuenta de que los zapatos que usan para caminar siguen en el mismo sitio donde los dejaron varios días antes. A veces basta con caminar un poco cada día, subir algunas escaleras o salir a dar una vuelta por el barrio. Cuando el movimiento disminuye demasiado, algunas personas notan que les cuesta más arrancar por las mañanas. Hay personas que antes salían a caminar sin pensarlo demasiado, o descubren que la primera vez que pisan la calle en todo el día ocurre cuando bajan a tirar la basura por la tarde, y ahora notan que necesitan más tiempo para ponerse en marcha. También hay algo más que muchas veces pasa desapercibido: el contacto con otras personas. No se trata de estar rodeado de gente todo el tiempo. Muchas personas disfrutan de la tranquilidad y valoran los momentos de silencio. Pero hay días en que el silencio dura tantas horas que incluso escuchar una conversación desde el balcón llama la atención más de lo habitual. Pero los seres humanos seguimos necesitando sentirnos parte del mundo que nos rodea. A veces basta con hablar unos minutos con la persona que atiende una tienda o encontrarse con un vecino durante un paseo. Son cosas pequeñas, pero ayudan a que el día no se sienta tan cerrado. A veces una conversación de 2 minutos en una farmacia o una cafetería termina siendo el momento más distinto de toda la mañana. Y cuando esos encuentros desaparecen durante mucho tiempo, muchas personas empiezan a sentirse más aisladas sin darse cuenta.
y cuando esa sensación se prolonga durante mucho tiempo, puede influir en el ánimo, en la motivación e incluso en la calidad del sueño. Por eso, cuando una persona nota que tiene menos energía, menos ganas o más dificultad para concentrarse, no siempre significa que algo esté funcionando mal. Muchas veces es una señal de que algunos aspectos de la vida cotidiana necesitan un poco más de atención. Y comprender esto suele traer cierto alivio, porque permite mirar esta etapa con otros ojos y entender que muchas veces los cambios empiezan en cosas mucho más cotidianas de lo que imaginamos. No son pocos los que descubren que pequeños cambios en la rutina pueden marcar más diferencia de la que esperaban. De hecho, suelen ser las pequeñas rutinas las que más ayudan cuando se mantienen con constancia. Una de ellas es salir al exterior cada día, aunque solo sea durante unos minutos. Hay personas que vuelven a escuchar los pájaros del barrio mientras abren las ventanas por la mañana, algo que durante años apenas habían notado. Otras descubren que empezar el día con algo más de luz les ayuda a sentirse un poco más despiertas. Otras prefieren caminar despacio alrededor de la manzana, sentarse un rato en una plaza o hacer algunas compras caminando en lugar de utilizar el automóvil. Hay quienes aprovechan para detenerse unos segundos frente a un escaparate o saludar a alguien que ven con frecuencia. No parece algo extraordinario. Hay quienes notan que, cuando pasan un rato al aire libre por la mañana, les resulta más fácil mantener un horario de sueño más regular. El movimiento también tiene un papel importante. No hablamos de ejercicios exigentes ni de rutinas agotadoras. A veces basta con levantarse un poco más a menudo, estirar los brazos, mover los hombros o dar algunos pasos dentro de casa. Más de uno descubre que, después de unos minutos de movimiento, el cuerpo responde mejor de lo que esperaba. También puede ser útil recuperar pequeñas estructuras que antes existían de forma natural. Por ejemplo, desayunar a una hora parecida cada mañana, reservar un momento para caminar, dedicar unos minutos a leer, cuidar plantas, ordenar una habitación o realizar alguna actividad que resulte agradable. Algunas personas vuelven a dedicar tiempo a una planta que habían descuidado o a un libro que llevaba semanas esperando sobre una mesa. No hace falta tener el día completamente organizado. A muchas personas les ayuda simplemente mantener algunas rutinas básicas, porque cuando los días tienen cierta estructura, muchas personas sienten menos desorden mental y más tranquilidad. Otro aspecto que merece atención es el descanso. A veces, después de la jubilación, los horarios empiezan a variar mucho. Un día se duerme una siesta larga, otro día se cena muy tarde, y poco a poco el sueño pierde regularidad. Por eso, mantener horarios relativamente estables suele ayudar más de lo que parece. No hace falta hacerlo de forma perfecta. Pequeños ajustes ya pueden marcar una diferencia. Y hay algo más que a menudo se subestima: el contacto con otras personas. No es necesario tener una agenda llena de compromisos, ni participar en actividades todos los días. Pero buscar pequeños momentos de contacto humano puede aportar una sensación de bienestar muy valiosa. A veces basta con intercambiar unas palabras con la misma persona que sirve el café cada semana o con alguien que pasea al perro por la misma calle. Hay personas que se sienten mejor cuando vuelven a visitar el mercado del barrio con más frecuencia, o cuando se apuntan a una actividad sencilla una vez por semana, o cuando llaman a un familiar sin esperar una ocasión especial. Incluso conversaciones breves pueden cambiar el tono de un día entero.
En algunas farmacias ya conocen los nombres de quienes pasan regularmente. A veces preguntan cómo siguen, cómo han dormido o cómo va una molestia en la rodilla que comentaron semanas atrás. Son intercambios muy simples. Duran apenas unos minutos, pero hay personas que regresan a casa con una sensación diferente, más ligeras, más acompañadas. Y muchas veces esas conversaciones les dejan una sensación agradable durante el resto del día. Hay personas que descubren que sus días no cambian de un momento a otro, pero unas semanas después se sorprenden al notar que algunas mañanas vuelven a resultarles más fáciles que antes. Y muchas veces esos cambios empiezan con cosas mucho más pequeñas de lo que imaginaban. Después de la jubilación, hay quienes descubren que algunos días son más fáciles que otros. Hay mañanas que fluyen con naturalidad y otras en las que cuesta un poco más encontrar el ritmo. Eso no significa que algo esté funcionando mal. Muchas veces simplemente forma parte de una etapa que todavía se está acomodando. Durante años, gran parte de la vida estuvo organizada alrededor de horarios, responsabilidades y compromisos. Ahora los días tienen otra forma, y aprender a convivir con ese nuevo ritmo también lleva tiempo. Hay personas que, después de un tiempo, empiezan a darse cuenta de algo importante. Aunque muchas cosas hayan cambiado, todavía siguen ocupando un lugar valioso en la vida de otras personas. Hay abuelos que alegran una tarde con una conversación. Hay vecinos cuya presencia resulta familiar y bienvenida. Hay personas que escuchan, acompañan o ayudan de maneras que a veces pasan desapercibidas. Y muchas veces ese valor no desaparece cuando termina la vida laboral. Simplemente aparece en otros lugares. También hay quienes descubren nuevas costumbres que nunca habían imaginado años atrás. Un paseo tranquilo. Una conversación que se repite cada semana. Un café compartido o el simple placer de disponer de tiempo para hacer las cosas sin tanta prisa. Porque no todos los cambios que llegan con la jubilación son pérdidas. Algunos también abren espacio para experiencias diferentes, para relaciones más tranquilas, para momentos que antes pasaban desapercibidos. Y muchas personas descubren que, aunque los días ya no se parezcan a los de antes, eso no significa que hayan perdido valor. Simplemente tienen otro ritmo y aprender a reconocerlo también forma parte de esta etapa. A veces no se trata de volver a ser como antes, sino de encontrar una nueva forma de sentirse bien con la vida que existe hoy. Si algo de lo que hemos hablado hoy le resulta familiar, no es el único. Sentir que los días han cambiado después de la jubilación es más común de lo que muchas personas creen, y no siempre significa que haya un problema. A veces simplemente es la señal de que estamos atravesando una nueva etapa y todavía estamos encontrando nuestro propio ritmo. Quizás mañana no sea muy diferente y quizá algunas rutinas sigan costando un poco. Pero con el tiempo hay quienes descubren que los días dejan de sentirse tan extraños como al principio. Algunas rutinas vuelven a encontrar su lugar. Y ciertas cosas que al comienzo parecían difíciles empiezan a sentirse más naturales. Y muchas veces, uno termina encontrando pequeñas cosas que vuelven a dar forma a la semana sin darse cuenta. Y casi siempre esos cambios aparecen de forma más gradual de lo que imaginamos. Me gustaría saber si usted también ha notado cambios desde que llegó la jubilación. ¿Hay alguna costumbre, por pequeña que sea, que le ayude a sentirse mejor durante el día? Si le apetece compartirla, puede dejarla en los comentarios. Muchas personas que ven este canal están viviendo experiencias parecidas. Y a veces una idea sencilla puede servir de ayuda a alguien más.
Y si disfruta de este tipo de conversaciones tranquilas sobre bienestar, envejecimiento saludable y vida cotidiana después de los 60, será un placer volver a encontrarlo en el próximo video. Mientras tanto, ojalá encuentre también esos pequeños momentos que hacen que una semana cualquiera se sienta un poco mejor. Una conversación tranquila, una mañana agradable o simplemente un día que resulte un poco más ligero que el anterior. A veces sentirse un poco mejor empieza con algo tan sencillo como prestar atención a las pequeñas cosas que todavía hacen bien. Gracias por acompañarme hoy. Le envío un saludo afectuoso y le deseo una semana tranquila.